Me llamó mucho la atención escuchar el otro día palabras casi textuales, que sería capaz de aliarse con cualquiera, incluso muy antagónico a él, con tal de obtener más poder. Me llamó la atención. No sería capaz, lo he hecho. Claro. Bueno. Perdón, ¿no? Mi candidez, sí. A Pilar Rahola le agradecemos, siempre tan interesante conversar con ella, y nos regala unos minutos. Entiendo que desde España, para conversar sobre cómo decantó finalmente el conflicto entre el gobierno o el presidente Milei y el gobierno de España, el gobierno argentino y el gobierno español a cargo de Pedro Sánchez. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo va? Hola, un poco dormida, pero bien. Perdón, claro. ¿Qué hora es allí? 5 horas más, ¿no? Ahora aquí hacia más o menos la 1, un poco antes de la 1 de la mañana. Perdón la molestia, doblemente entonces, pero queríamos tener tu visión siempre tan inteligente sobre este tema, si es algo que ya forma parte del pasado o si Pedro Sánchez encara la campaña, como decía hace un ratito Diego Aguilar aquí, aprovechando este encontronazo con Milei. Sin ninguna duda, el encontronazo con Milei durará lo que dure la campaña electoral, porque no tengo ninguna duda de que estamos hablando de una estrategia electoral. Cada vez que crea un conflicto, saca rédito, hasta el punto que yo creo que crea los conflictos para sacar rédito electoral. Pero es un campeón en conflictos, porque España tuvo un conflicto con Marruecos, luego un conflicto con Argelia derivado del conflicto de Marruecos, después un conflicto con Argentina, ahora un conflicto con Israel, es decir, y de todo ha sacado rédito. Pero el caso de Milei es claro. Él imagina que atacando a Milei o haciéndose la víctima de que Milei lo ataca y por tanto haciendo grande lo que era una pelea entre políticos y convirtiéndolo en un problema de Estado, haciendo esto lo que consigue es un doble efecto. Consigue dar la imagen de que es el salvador, de que viene la extrema derecha, de que viene el discurso bronco, en fin, y por tanto hay que votarlo a él porque es el garante, con lo cual rebaja votos a la parte izquierda, a Podemos, Sumar, y luego, como engrandece a Vox, le saca votos al Partido Popular, lo debilita y él se queda más fuerte. Hizo lo mismo con las catalanas cuando todo el lío que montó de 5 días de pensar, etcétera. Claramente es un estratega, un tactista brutal, pero siempre lo hace por rédito propio. Pilar, mientras te iba escuchando, cuando ibas contando que va a durar lo que dure la campaña, me contaban hoy que hubo obviamente en la Embajada Argentina allí en España una celebración por el 25 de mayo y que no había autoridades españolas, ¿no? O sea que por supuesto habían sido invitadas y entonces ahí dije, evidentemente viene para largo, como decís vos, lo que dure la campaña. Pero además, fíjate la incoherencia. Primero, felicidades en vuestro día. Fijaros la incoherencia que Sánchez ha dicho claramente que no es un conflicto con el pueblo argentino, que es un conflicto en todo caso con su gobierno. Primero, es un desprecio al pueblo argentino que ha votado ese gobierno decir algo así, pero ningunear, despreciar un día tan importante para Argentina, a quien ataca es a la sociedad, a la ciudadanía, no al presidente. Los presidentes duran lo que duran, pero el día patrio es el día patrio. Claro. Con lo cual yo creo que todo ello tiene que ver, ciertamente, él va a ir alargando, en los mítines ya habla abiertamente de que viene la extrema derecha, habla de Milei, ¿no? En fin. Viene el cuco, como decimos aquí. Viene... El cuco, te dice Hugo, que es una expresión nuestra. Viene el cuco. Viene el cuco. Sí, aquí, cuando éramos chicos, se decía el viejo de la bolsa. Claro, creo que hay un sinónimo o algo parecido en España. Pero bueno, sí. viene... El hombre del saco. El hombre, ahí está. No, pero con una diferencia que creo que es importante que recuerden. En España hay... después de la muerte de Franco, el inicio de la democracia, se mantuvieron intactos grupos de extrema derecha muy importantes. Primero eran nostálgicos del franquismo y luego derivaron en grupos de extrema derecha. Claro. Y este es un tema que continúa siendo muy importante en el subconsciente colectivo de mucha gente en España. ¿Qué ocurre?
que alimentando la idea de que la extrema derecha está volviendo con Vox y con la gente que se reunió en Madrid y con la pelea con Milei, activa ese subconsciente, uy, 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 que va a venir la extrema derecha, tendremos que votar todos a Pedro Sánchez. Claro. Ahora... sí. No, te iba a preguntar porque leemos bastante de los medios españoles, por supuesto también hay allí algunas divisiones por sus posturas políticas, pero en general mucha gente apoyó a Milei porque lo vio más bien como contestatario de agresiones primero del gobierno de Sánchez, ¿no? Bueno, ahí, como sabéis bien, Milei siempre consigue el blanco y el negro, difícilmente consigue el gris, ¿no? Es cierto. Los que están con él y los que están en contra de él. Los que tenemos una posición, como puede ser la mía, de decir, vamos a ver cómo lo hace, es interesante su plan económico, bajemos la espuma del relato este tan histriónico discursivo y veamos si al final consigue limpiar la corrupción en las estructuras del Estado. Es decir, te pones en posición de observador ante un proyecto que, bueno, que de momento tiene algunas ideas en lo económico y lo social que parecen solventes. Hay que darle tiempo. Y, en cambio, el ruidito de que viene el león y tal te preocupa menos. Esta es la posición que podría yo tener, pero que no es mayoritaria. La gente mayoritariamente o tiene una adhesión absoluta a Milei, y entonces sí que hay mucho votante de Vox, votante del PP, ha hecho esa adscripción, o tiene al contrario, esto es la extrema derecha, esto es Le Pen, esto es Meloni, esto es el miedo de los tiempos antiguos y nos vamos todos con Sánchez. Eso es lo que ha conseguido Sánchez. Sánchez ha jugado muy sucio con este tema. Recuerden ustedes que él ya en su momento, a pesar de que va diciendo que lo han insultado, lo han agraviado, pero él hizo campaña por el kirchnerismo, despreció desde el primer momento a Milei, no envió ningún representante cuando hubo la investidura, permitió que su ministro Puente dijera todo tipo de barbaridades y cuando Milei finalmente responde a la manera Milei, te arma este quilombo, ¿no? Yo creo que para mí es preocupante. Mira, hoy estaba escribiendo un artículo que saldrá mañana que se titula, pero lo digo por la metáfora que utilizó, entre Luis XIV y Luis XV. Yo tengo mis dudas de cuál es más, porque evidentemente Luis XIV es el rey sol, pero Luis XV es después de mí el diluvio. Y yo creo que Pedro Sánchez se mueve entre los dos Borbones, ¿no? Entre soy el Estado y después de mí o sin mí el diluvio. ¿Qué es el discurso que hace? El kirchnerismo hizo algo parecidito acá, te diría. Claro. La campaña era en nosotros o el abismo, ¿viste? O algo así. Yo recuerdo perfectamente haber criticado muchas veces los discursos del kirchnerismo en esa línea de yo soy, me atacan a mí, atacan a la República, atacan a Argentina, atacan a los argentinos, atacan al pueblo. Estas cosas tan preocupantes que tienen que ver con una adscripción megalómana de las instituciones a la persona. Claro. Que mezclan esa idea del poder absoluto de un Luis XIV y luego esa idea de salvador de la patria de un Luis XV. No, si yo me voy, el diluvio, ¿no? Y a mí me parece enormemente preocupante porque Pedro Sánchez tiene un instinto brutal para el poder, para mantenerse en el poder. Eso dicen casi todos los que lo analizan. Es increíble. Me llamó mucho la atención escuchar el otro día palabras casi textuales, que sería capaz de aliarse con cualquiera, incluso muy antagónico a él, con tal de obtener más poder. Me llamó la atención. No sería capaz, lo ha hecho. Claro. Bueno. Perdón, ¿no? Mi candidez, sí, está claro. El problema es que, sin ninguna duda, cuando tú miras toda su estrategia y todo su proceso durante los últimos años, estamos hablando de un hombre que ciertamente es capaz de hacer cualquier tipo de imaginería política para mantenerse en el poder. Pero el poder por el poder, cuando no parte de la voluntad de servicio o de las convicciones, da mucho miedo. Porque la diferencia entre un representante político que pasa por la política para servir a su pueblo y alguien que quiere quedarse en ella y que considera que ese cargo es suyo, es la diferencia entre un demócrata y un autarca. Claro. Y yo le veo tics. Yo le veo tics a Pedro Sánchez. No, a mí, fíjate que Milei tiene un verbo muy poderoso, pero Milei en ningún momento ha confundido su persona con la República.
Es cierto. Sánchez desde el primer minuto lo ha hecho. Sí, de hecho dijo hoy en varias oportunidades Milei en Córdoba, que lo escuché al menos más de una vez, señalar que acá no valen las cuestiones personales ni las ambiciones políticas, sino que lo mueven, por lo menos en teoría, ¿no? Esto es lo que está diciendo, lo mueven estos deseos de cambiar de época a partir de las ideas que él propone y su gobierno y su administración, ¿no? Bueno, es que eso es lo que ha planteado Milei, de ahí que valga la pena estar observantes de si a ver si consigue el milagro, porque intentar esa es la cambiar gran el paradigma... A propósito ¿verdad? de esa palabra que me gustó y también la escuché hoy, ¿qué pensás? ¿Puede haber milagro argentino o justamente la idea de milagro y argentinos no funciona? A ver, como... Estamos raros. a ver, lo que parece evidente es que Argentina tenía una situación tan putrefacta en sus instituciones, en su paradigma político, que quizá hacía falta alguien que hiciera un golpe en la mesa, como que solo un Milei puede hacerla, y se atreviera con decisiones que en el fondo pueden ser muy impopulares, pero que al final pueden dar una salida. No sé si lo conseguirá. Lo que sí que yo tengo la impresión es que Milei ha conseguido ya un éxito, cambiar el paradigma mental de los argentinos, instalar la idea de que hay un cambio posible. Y eso ya es un cambio de ciclo impresionante, porque yo he vivido en muchas Argentinas con el sonsonete, no vamos a sacar al kirchnerismo nunca, están totalmente larvados, si ganan los otros van a arder la calle, todo esta idea un poco de no podemos hacer nada, de esto está podrido, esto no tiene solución, ¿no? Bueno, pues Milei llega aquí con todo su desparpajo y su cosa leónida, pero al final toma medidas económicas que son muy, muy duras y al mismo tiempo quizá las únicas posibles, y además se plantea limpiar toda la estructura corrupta, y eso hay que darle un crédito. Y como mínimo si fracasa, porque puede que fracase, uno no cambia el paradigma en 2 días, pero si fracasa ya habrá inoculado esa idea en el pueblo argentino de que el milagro es posible. Es posible cambiar el paradigma, porque por esa vía no se iba a ningún lugar. Correcto. Yo alguna vez repito una frase de Sanguinetti que me la dijo hace años y la he pensado mucho, ¿no? Hablábamos de los diferentes países latinoamericanos y yo le pregunté, presidente, ¿hacia dónde va Argentina? Y Sanguinetti me dijo, Argentina no va a ningún lugar. Correcto. Y esa frase que nos duele a los dos, porque la ama Argentina y yo, desde luego, a mí me dolía, pero me parecía un retrato preciso, ¿no? Claro. Bueno, con Milei va a algún lugar. De golpe va a algún lugar. Claro. Veremos si llega, Veremos, ¿no? veremos. Pilar, muchísimas gracias por este contacto. Muy generosa de tu parte, como siempre. Un abrazo. Dejamos ir a descansar. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.